Buenos días, tardes o noches, donde sea que te encuentres viendo este video. Me gustaría hablarles sobre los conectores. Les hablaré de cosas sencillas pero importantes, sobre cómo estos, con sus cosas como definición, cómo identificarlos y cuáles son los tipos de conectores. Obviamente. Bueno, en el libro de Cómo se estudia de Franco Volpi, se define a los conectores como herramientas fundamentales en la escritura, ya que permiten establecer relaciones de coherencia y cohesión entre las diferentes partes del texto, facilitando así la comprensión de parte del lector. Teniendo esto en cuenta, podemos decir que son parte fundamental de los párrafos, pues los conectores son como puentes entre las ideas en un texto. Sin ellas, las ideas de estas pueden parecer dispersas e incoherentes. Al utilizar conectores adecuados se establecen relaciones claras entre diferentes partes del texto, facilitando la comprensión del lector y garantizando la cohesión del mensaje. En este concepto también nos da una amplia visión de su importancia y bueno, seguro te preguntarás cómo puedo identificar un conector. Hay formas de identificar un conector. Puedes usar el análisis de las palabras clave. Este busca palabras específicas que sirvan para unir o relacionar ideas, como, y, pero, por qué, etc. También podemos usar el contexto gramatical. Se trata de observar cómo se relacionan las diferentes partes del texto gramaticalmente para identificar la función de los conectores. En algunos conectores pueden estar resaltados por estar entre comas o guiones o incluso separados por puntos y coma. La lectura atenta. Una lectura cuidadosa del texto te permitirá las transiciones y relaciones entre las ideas, lo que te ayudará a reconocer los conectores. Conocimiento previo. Estar familiarizado con la lista de conectores comunes en tu idioma te permitirá identificarlos más fácilmente mientras lees. Comparación de ideas. Al comparar diferentes partes del texto, es posible que notes palabras o frases que indiquen relaciones de contraste, causa y efecto, etc. Lo que puede indicar la presencia de los conectores. El uso de herramientas de análisis de texto. Algunas herramientas de procesamiento del lenguaje pueden identificar y resaltar conectores en un texto. Teniendo esto en cuenta, voy a proceder a explicar los tipos de conectores. Los tipos de conectores vamos a explicarles los más principales, que serían entre orden cronológico, agrupador de ideas, opositores, ejemplificante, parafraseadores o explicadores. En el orden cronológico podemos encontrar palabras como en primer lugar, en segundo, ante todo, fundamentalmente, lo más importante, después, por fin, es importante decir, etc. Los de orden cronológico. Estos conectores se utilizan para ordenar eventos en el tiempo indicando la secuencia en la que ocurren. Son útiles para narrar hechos o explicar procesos de manera organizada. El agrupador de ideas. Podemos incluir que son palabras también como agregar, sustentar, adicionar, comprender, de modo, de accesorio, sobre todo, etc. Los agrupadores de ideas sirven específicamente para eso, para unir o relacionar ideas y conceptos que se encuentran en una conexión lógica entre sí. Los conectores opositores son los conectores que se utilizan para introducir ideas que contrastan o se oponen a las anteriormente mencionadas. Pueden ser pero, aunque, en otro sentido. No obstante, por otra parte, como contrapartida, sin embargo, a pesar de, a diferencia de, ahora bien, etc. También tenemos los ejemplificantes. Estos conectores se utilizan para introducir ejemplos que ilustran o aclaran la idea del argumento previamente expuesto. Como puede ser, por ejemplo, tal es el caso si apelamos a un ejemplo así, tal como si usamos una imagen. Similarmente, identificante, etc.
También, y por último, vamos a tener aquí los parafraseadores. Estos conectores se utilizan para formular o expresar una idea utilizando otras palabras, facilitando la comprensión del mensaje o destacando algún aspecto en específico. En estos tenemos palabras como permítanme explicarles, es decir, al principio en otras palabras, de todos modos, de hecho, permítanme ahora. Todos estos son sumamente importantes para realizar cualquier clase de texto y para lo que le vayas a utilizar. Bueno, vamos a hablar sobre el grupo introductores de causa. Los conectores introductores de causa se utilizan para expresar la razón, motivo o circunstancia que origina o explica un hecho, consecuencia o efecto posterior. Aquí tenemos algunos ejemplos. De razón, el objeto, el sentido es, puesto que como, debido a lo que. Se emplea principalmente para presentar la causa, razón o motivo de un enunciado o situación. Ejemplo, no fui a la fiesta porque estaba enfermo. ¿Por qué introduce la causa del no ir a la fiesta que fue estar enfermo? Tenemos el grupo introductor de resultados. Este grupo de conectores cumple con la función de unir y relacionar lógicamente una conclusión, efecto o resultado con sus causas, motivos o razones antecedentes, aportando coherencia y fluidez al discurso. Aquí tenemos algunos ejemplos, como consecuencia, por lo consiguiente, por lo mismo, por esta razón, por hecho. Se emplea principalmente para introducir el resultado o efecto lógico de una causa o motivo ya mencionado. Ejemplo, hacía mucho frío, por eso encendimos la chimenea. La causa es hacía mucho frío y la consecuencia introducida por eso es encendemos la chimenea. Tenemos el grupo introductor de condición. Los conectores introductores de condición se utilizan para expresar una circunstancia o requisito que debe cumplirse para que ocurra o se realice algo. Algunos ejemplos de este grupo son siempre que, a condición de, sí, siempre y cuando con la condición de. Se emplea principalmente para establecer una condición necesaria para que algo suceda. Ejemplo, si estudias aprobarás el examen. Si estudias presenta la condición requerida para el resultado, que es aprobarás el examen. Tenemos introducción, la excepción y situación especial. Por ejemplo, pues puedes usar mi computadora a menos que la necesite yo, a menos que indica la condición excepcional. El grupo de concordancia, los grupos de concordancia se utilizan para expresar la conformidad, acuerdo o coincidencia entre dos ideas o enunciados. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos grupos. ¿Para qué? Con el objeto de acuerdo con, a fin de, a propósito. Se emplea principalmente para introducir una idea o enunciado que concuerda o coincide con otro ya mencionado. Ejemplo, Juan es muy estudioso, de acuerdo con sus calificaciones, es uno de los mejores alumnos, de acuerdo con, presenta la concordancia entre ser estudioso y tener buenas calificaciones. Tenemos el grupo de comparación. Los conectores de comparación se utilizan para establecer relaciones de semejanzas, diferencia, igualdad o contraste entre dos o más ideas, conceptos, objetos o situaciones. Algunos ejemplos de estos grupos son así como, de modo similar, de igual forma, si comparamos. Se emplea principalmente para comparar semejanzas e igualdades. Ejemplo, Juan corre tan rápido como su hermano, tan como compara la velocidad de Juan como la de su hermano. También tenemos el grupo introductores de conclusión. Los conectores introductores de conclusión se utilizan para presentar la consecuencia final, el resumen o la idea principal que se deriva de un razonamiento, una serie de argumentos o una explicación previa. Algunos ejemplos de este grupo son, en definitiva, resumiendo lo planteado, ya para terminar, en definitivamente, concretizando. Se emplea principalmente para introducir la conclusión o idea principal después de haber expuesto los argumentos o razones que la sustentan. Ejemplo, el acusado no tenía concordancia, sus huellas fueron encontradas en la escena del crimen y un testigo lo vio huir. En conclusión, las pruebas apuntan que él cometió el robo. Tenemos el grupo de introductores de afirmación. Los conectores introductores de afirmación se utilizan para reforzar, enfatizar o afirmar una idea o enunciado previamente expresado. Algunos ejemplos de estos son, habitualmente, sin duda alguna, no cabe duda, por supuesto. Se emplea principalmente para confirmar, corroborar una afirmación anterior. Juan estudió mucho para el examen. De hecho, se pasó toda la semana estudiando. Es un ejemplo. De hecho, afirma la idea que Juan estudió mucho.